directiva, diputados, compañeros, público que nos acompaña, medios de comunicación, sean bienvenidos. La suscrita diputada Alicia Mercado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 671, fracción tercera y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 30, primer párrafo, 38, fracción 2, 78, primer párrafo 28, fracción 1, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración que esta honorable soberanía, la presente iniciativa que propone la reforma a la fracción tercera del artículo 3 de la Ley de Movilidad del Estado de México, conforme a lo siguiente. Exposición de motivos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general al que abarca las deficiencias de las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar para situaciones vitales. Es por estas condiciones que se hace necesaria una modificación en nuestro marco jurídico, ya que en la norma vigente aún encontramos deficiencias en materia de inclusión. En nuestra legislación aún describe a las personas con discapacidad como minusválidos o personas con capacidades diferentes. Existe una versión limitada sobre este tema, haciéndose necesario armonizar el lenguaje en términos de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México forma parte, ya que aún cuando esta se realizó desde el año de 2006, aún no se ha terminado de legislar y armonizar la norma jurídica en este sentido. Aún pareciera que la discapacidad solo se reduce a un problema de movilidad, a pesar de que la Ley de Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad establecidas en las fracciones 14ª, 15ª, 16ª, 17ª es muy específica al determinar cada una de ellas. El artículo 1 de la Ley de Movilidad del Estado de México establece la movilidad como un derecho humano que toda persona debe disfrutar sin importar su condición, modo o modalidad de transporte. Esta disposición recoge un enfoque amplio al presentar el derecho de toda persona a la movilidad sin perjuicio de la forma de transporte que utilice, es decir, sin otorgar preferencias o atender de manera exclusiva algunas modalidades de transportación. Es por ello, con el objetivo de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a una movilidad en condiciones de igualdad y no discriminación por razón de alguna discapacidad, así como para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley en cuestión, que establece la obligación del Gobierno del Estado y de los municipios a realizar un conjunto de acciones
que tiendan a procurar su debido ejercicio, atendiendo a los principios de igualdad y jerarquía, estando en primer lugar los peatones y específicamente aquellos que tienen alguna discapacidad. ¿Qué propongo? Reformar la fracción tercera del artículo 3 de la Ley de Movilidad en el Estado de México con la finalidad de contemplar dentro del texto de inclusión de licencia, placa u holograma de discapacidad para que, derivado de este ajuste del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Movilidad, pueda regular dentro de su reglamento la forma de hacer accesible y ágil el trámite de personas con discapacidad al obtener su placa especial, que permita optimizar la calidad en los traslados de las personas con discapacidad, ya que la falta de movilidad total o parcial, más la dilatación de los trámites para la obtención de las llamadas constancias tipo D de capacidades diferentes, permanentes, suele decepcionar e incluso desinteresar a los posibles usuarios de este tipo de hologramas. Entendiendo la dificultad que representa la obtención de un holograma o un distintivo de discapacidad, nuestra propuesta versa en la creación de placas vehiculares para personas con discapacidad permanente, así como la emisión de hologramas para personas con discapacidad temporal con problemas de movilidad, permitiendo circular a diario los vehículos que porten placas con holograma de discapacidad permanente. Las placas vehiculares para personas con discapacidad permanente permitirán que los vehículos que porten este tipo de placas circulen todos los días, algo necesario para acudir a citas médicas, terapias o para desplazamiento diario que es tan necesario para que estas personas puedan tener una vida plena. Al ser una discapacidad permanente, se extendería el plazo de renovación de placas, que será cada 2 años. Asimismo, se integraría un nuevo elemento que permita a una mayor flexibilidad y beneficio a las personas con discapacidad, el holograma de discapacidad temporal, que deberá ser renovado cada año y está pensado para personas que tienen una enfermedad de largo plazo, mas no permanente, es decir, que existe posibilidad de cura, como lo son personas que reciben tratamientos de quimioterapia, radioterapia, problemas de movilidad por osteoporosis, osteoartritis, entre otros muchos, ya que son enfermedades que sí tienen un tratamiento específico, pero no siempre son exitosos, o al que no todos tienen acceso, por lo que su recuperación puede tardar años. Lo anterior debe realizarse de manera armónica con lo dispuesto en la Ley de Protección e Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, que atribuye diversas obligaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, por lo que se propone la incorporación en la Ley de Movilidad de los requisitos básicos indispensables para la expedición de licencias de conducir, etiquetas, hologramas, estampados y demás artículos que permitan que las personas obtener los permisos necesarios para utilizar medios de transporte, sin la presencia de obstáculos o requisitos excesivos que hagan nugatorio el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad y no discriminación. Por los motivos antes expuestos, se pone a consideración de este heroico Congreso del Estado de México para su análisis y discusión y, en su caso, aprobación,
la presente iniciativa con proyecto de decreto para que, estimando procedente, se apruebe en términos presentados. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.